En países como Corea del Norte, Malasia, las Islas Maldivas, China y Arabia Saudita, hay leyes que prohíben o restringen poseer la Biblia o siquiera su lectura. En Occidente tenemos completa libertad de estudiar la Biblia todo lo que queramos. Pero la Biblia es un libro complejo que fue escrito por culturas antiguas en hebreo, arameo y griego. También la Biblia tiene diversos géneros literarios como narrativa histórica, códigos legales, proverbios, poesías, profecías, biografías, parábolas y cartas. Todo esto y otras complejidades requiere que seamos cuidadosos en nuestro estudio de la Biblia. ¡Qué maravilla que todo este trimestre vamos a estar estudiando cómo interpretar la Biblia! Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny recibe un saludo cordial. Hoy es un día especial porque estamos comenzando una nueva serie de estudios, un nuevo folleto que se llama Cómo interpretar la Biblia, y el tema de hoy es acerca de la singularidad de la Biblia. Y esto sí es emocionante, Rafael, porque la Biblia para mí es el todo. Este libro sagrado. Aquí tengo yo mi esperanza y mi seguridad de la resurrección de mi amada madre, de mi amada suegra, de tantos seres queridos y amigos que ya están descansando. Esto es la seguridad de salvación, esto es la seguridad de resurrección, y esto es lo que le da paz a mi alma, al entendimiento intrínseco de qué es un ser humano y cuál es el propósito de la vida. Y me callo para orar e irnos al tema. Ok, vamos a orar. Querido Señor del cielo, estamos agradecidos a ti que nos has dado el privilegio, la bendición de poder estudiar tus escrituras. Bendícenos, Señor, y danos el Espíritu Santo que nos ilumine, que nos motive, que nos ayude a entender para podernos acercar más a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando en esta oportunidad la aproximación al libro sagrado. Y comenzamos diciendo desde nuestra perspectiva, porque tanto Rafael Cañizales como Johnny Ramírez Johnson somos adventistas del séptimo día y representamos de manera general las posiciones de la Iglesia Adventista, pero de manera específica las posiciones de la Biblia. Y en eso nos unimos entonces a todos los protestantes, especialmente a los hermanos y hermanas evangélicos. ¿He dicho lo correcto, Rafael? Sí, por supuesto, Johnny. Nuestra denominación nació del estudio de la Biblia. Si bien es cierto que fue una interpretación equivocada de esa creencia de que Jesús iba a venir en 1844, el pueblo adventista fue a la Biblia para tratar de entender en qué consistía el error de interpretación, porque Jesús no vino, y gracias a eso, a ese periodo intenso de estudio de la Biblia, poco a poco se fue fundando o se fue identificando el carácter de ese movimiento adventista que hoy en día llamamos Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y en este primer slide que vamos a leer, hay tres ideas que están en conflicto la una con la otra. La primera idea es: la Biblia es lo único, lo primero y lo último para interpretar la verdad de Dios para nuestros días. La segunda idea es que la Biblia está supeditada a lo que dice Elena de White, que fue profetisa adventista en el inicio del movimiento adventista. Y la tercera idea es
que la Biblia es lo único y Elena de White es un testigo que comenta acerca de lo que dice la Biblia, pero no agota lo que dice la Biblia, sino que está debajo de las Escrituras. Y se va a citar sus propias palabras para declarar esto. Como adventistas del séptimo día, somos protestantes, lo que significa que creemos en el principio de sola escritura, o sea, solo la Biblia como el único fundamento autorizado de nuestra fe y doctrinas. Esto es especialmente relevante en los últimos días cuando, como dijo Elena de White, Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como regla fija de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Así que Rafael ahí en el conflicto de los siglos, en el folleto en la página 2, cita a la página 581 del conflicto de los siglos, donde la misma Elena de White aclara. Y ella lo dice, ¿cuáles son las palabras de ella, Rafael? Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como regla fija de todas las doctrinas y base de todas las reformas. ¿Y cuánto queda fuera de todas? Pues ninguna. Entonces, 100%, dice Elena de White, está basado en lo que dice la Biblia. Así que cualquier persona que tenga que citar a Elena de White para decir, no, la Biblia no dice eso, pero Elena de White sí lo dice, pues ya esa persona se descualificó, porque la misma profetisa dijo que es solo la Biblia. Y lo que ella habla nos sirve para entender y aclarar, pero nunca para contradecir ni ser el fundamento solo. El fundamento solo siempre es la Biblia. Lo dije, ¿cómo más claro se puede decir, Rafael? Bueno, Johnny, y yo creo que este es un punto de gran importancia cuando comenzamos este estudio de cómo interpretar la Biblia, especialmente para nosotros los adventistas del séptimo día, que podemos llegar a abandonar nuestra responsabilidad del estudio de la Biblia y hacer el esfuerzo por memorizar y por familiarizarnos con las palabras de Dios, por seguir estudiando en diferentes partes e ir haciendo conexiones a favor de otros libros producidos por la iglesia, no solamente los de la hermana White, sino también de muchos teólogos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos unos autores muy interesantes y buenos predicadores que producen libros y producen grabaciones y que son unas estrellas predicando y explicando las escrituras, pero nosotros nunca debemos de abandonar las escrituras por tomar las interpretaciones que ellos nos dan, las enseñanzas que ellos sacan de la Biblia para dárnosla a nosotros. Tenemos la responsabilidad de basar nuestra fe en la Biblia y no en las palabras de otras personas acerca de la Biblia. Gracias, Rafael. Y me atrevo a hacer una advertencia más. Hay también una Biblia que ha sido publicada, que se vende en las librerías adventistas del séptimo día, que contiene citas de Elena de White y también contiene ideas del autor. Y eso es contrario a los principios fundamentales que a mí me enseñaron cuando comencé en la iglesia, donde leíamos en el libro de Apocalipsis que no le quita ni le pone, porque el que le quita y le pone a lo escrito en este libro, se le ponen las maldiciones y se le quitan las bendiciones. Y ahora de pronto ha salido una publicación que es muy popular en las Adventist Bible ABC, Adventist Bible Centers, que le llaman The Clear Word y supuestamente es mejor que la Biblia. Me metí en camisa de once varas, ¿cómo que qué tú vas a hacer con eso? Bueno, Johnny, también hay que ver las intenciones de la gente, ¿no? Que producen esos libros como para dar material suplementario, porque muchas veces nosotros hacemos eso mismo, leemos la Biblia, pero también leemos otros libros para ver la manera como explican otros escritores, porque nosotros tenemos unos escritores maravillosos en la iglesia, Johnny. Tenemos personas que también que predican en YouTube. Hay muchísimas personas que predican y explican las escrituras en una forma muy atractiva
y tienen muchas historias que mezclan como para ilustrar, como para basar sus enseñanzas y sus exhortaciones en las experiencias de algunas personas. Entonces, yo entiendo por qué publican una una Biblia así. No es obviamente con la intención de engañar o de distraer o de conducir por un mal camino a las personas, sino con la intención de darles más información que los va a ayudar a entender. Bueno, lo dejamos ahí, que cada cual se lleve el paquetito y juzgue por sí mismo. Okay. O sea que yo me voy a quedar con mi Biblia de Andrews y no la voy a botar. No, no es de Andrews, es la Biblia No, de pero Andrews, que yo tengo la Biblia de Andrews. pero esa lo que tiene es un comentario al pie de la página. El Trial Word le quitan textos de la Biblia y añaden entonces versículos de citas de Elena de White y a ideas del autor, del comentarista de Southern Adventist University. Bueno, pero Johnny, cometiste un grave error, Ajá. hermano. Como mi Biblia de Andrews no está al pie de la página, sino que es en forma electrónica, yo la puedo poner en diferentes lugares. Así que tienes que aprender un poquito acerca de las Biblias modernas. Y qué bien que has dicho eso, Rafael, reprendiéndome apropiadamente, porque nosotros estaremos usando a través de todo el trimestre una foto de que vino del folleto que solamente presenta la Biblia en papel. Pero de eso vamos a hablar. Te estás adelantando, Rafael. Generalmente yo soy el que me adelanto. Vamos al slide número 3. ¿Cómo interpretar la Biblia? La introducción. Al mismo tiempo, revisaremos nuestras presuposiciones y razonaremos sobre el contexto, el idioma, la cultura y la historia, y cómo estos afectan la forma en que leemos y entendemos la palabra de Dios. ¿Cómo debemos interpretar las parábolas, las profecías, la historia sagrada, las amonestaciones, los cánticos de alabanza, las visiones proféticas y los sueños? Es decir, todo el espectro de los escritos inspirados que se encuentran en las Escrituras. Y esto Rafael, el autor de nuestro folleto, el hermano Hassel, nos deja unas ideas muy apropiadas y muy al centro. Y en el slide número 4 resumimos qué afecta la forma que entender. Hay dos columnas. Primero tenemos la manera de leer. Y esto lo de la manera de leer quiere decir cuál es la agenda editorial que nosotros traemos. Y esa agenda editorial nos presentó el hermano Hassel en su escritura, que está, número 1, supeditado a las presuposiciones. No es posible leer sin presuposiciones. Segundo, los razonamientos nuestros, la manera en que pensamos. Y vamos a explicar esto un poquito más, Rafael. Mira, cuando nosotros leemos en hebreo, la presuposición de ellos es que el tiempo es cíclico, porque el verbo hebreo no tiene como énfasis pasado, presente y futuro, sino que tiene como énfasis la textura de la acción, una acción que está en perfecto y en imperfecto, una acción que está siendo cumplida en el proceso o que se cumplió en el pasado y sigue cumpliendo. Entonces, ninguna de las dos es puntilineal. Y el hebreo cuando escribe, ese era su razonamiento, su manera de leerlo y su manera de entenderlo. Pero nosotros no, Rafael. Nuestra presuposición es lineal y no es cíclica, sino que es en movimiento cronológico del pasado al presente sin repetir de una forma secuencial. Esto cambia la manera violentamente de leer y de entender no solamente las profecías, sino todos los escritos, porque todas las acciones verbales son concebidas de esa manera, desde la justificación hasta todo. Johnny, y es que para nosotros, que la historia, nosotros vivimos de este lado de la historia, donde leemos la historia desde los tiempos de Cristo para acá, para escoger nada más un periodo, y nosotros entendemos las profecías como algo que se van a ir cumpliendo en diferentes etapas, porque hay diferentes puntos de profecías. Venido el cumplimiento del tiempo, nació Cristo, luego 1260 años o los 70 años para Jerusalén, 1260 años, luego los 2300 años,
y el tiempo del fin. Nosotros vemos la historia avanzando hacia un final. Pero ahí tú diste un magnífico ejemplo, porque en el sermón que predicó Jesús, que nosotros llamamos de las profecías del tiempo del fin, que está registrado en los capítulos 24 y 25 del libro de Mateo, allí presenta entrelazado de una manera que no se puede separar la destrucción de Jerusalén y la segunda venida de Jesús. Sí. Porque lo entendía Jesús cuando él lo estaba predicando de una manera con la mente hebrea, que el tiempo es cíclico. Para él, la destrucción de Jerusalén era la misma cosa que la segunda venida. Y lo ve como un paquete unido, porque el propósito de Dios se sigue evolucionando y cumpliendo continuamente. Y eso es solamente un ejemplo, hay muchos más. Pero tenemos que avanzar para seguir declarando las maneras de leer. Tenemos el contexto, y el contexto se va a dilucidar por el idioma, la cultura, la historia. Y en la columna de la derecha tenemos el estilo literario, es decir, las escrituras tienen diferentes formas de escritura porque cada estilo tiene una forma. Por ejemplo, las parábolas de Jesús no pretenden formular doctrina, porque cuando habla el Señor Jesús del hermanito Lázaro, que está en el seno de Abraham, hablando con el jefe, no el jefe, sino el rico que se murió después de él y está en el infierno, lo pone a hablar el uno al lado del otro y dice cosas ridículas. Porque eso es solo una parábola. Muchísimas parábolas tienen ideas ridículas de doctrinas ridículas que Jesús no estaba pretendiendo enseñarlas como formas de creer, sino que estaba usando el tema de su tiempo de una parábola que solamente ejemplifica un aspecto, rescata un solo punto. Y ahí volvemos. Hay una moraleja que enseñar en esas parábolas, no son doctrinas que se están enseñando. Y la diferencia grande es teología sistemática o proposiciones lineales que nosotros tenemos como doctrinas y creencias y credos o fundamentos doctrinales o historias. Y la Biblia son todo historias. Y en una historia no es necesario pensar que cada elemento y que cada personaje y que cada acción tiene un cumplimiento de uno a uno con la verdad. Es posible hacer una historia completa y solo se rescata una idea. Pero son dos maneras de conflicto, así que para nosotros nos causa conflicto al leer. Por eso tenemos que estar conscientes de la manera de leer. Entonces, ahora sí vamos al slide número 5, donde lo que tú dijiste, Rafael, que me reprendiste como tantas veces tú me reprendes de manera correcta y apropiada. Gracias, Rafael, por reprenderme. Que la Biblia no tiene que ser en papel. También puede ser en el celular, en la computadora, las maneras electrónicas. A ver, ¿qué nos dice allí? La Biblia no es sagrada por la edición o el estilo de traducción. La Biblia no es sagrada por la forma o el formato de publicación, sea electrónico o en papel. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Johnny, lo importante es que estudiemos la Biblia para encontrar esa vida eterna en ella. Muchas veces cometemos el error de comprar y mira que a veces en las familias de la iglesia hay muchas Biblias. Hay 5, 6, 7, 8 Biblias. Y tenemos Biblias grandes, tenemos Biblias pequeñas, Biblias que nunca tocamos, Biblias que espero que sí usemos. Lo importante es que no sean adornos. Y qué conveniente es, Johnny, poder tener la Biblia. Aquí no se ve la Biblia, sino el reloj que estamos usando para medir el tiempo, pero aquí en nuestro teléfono inteligente podemos tener la escritura y usarla en cualquier momento. Y una de las cosas interesantes, Johnny, es que podemos enviarle a otras personas, ahí tienes el ejemplo, podemos enviarle a otras personas pasajes de la Biblia en mensajes de texto. Y Rafael, mira qué conveniente. Mi esposa y yo utilizamos la aplicación que bajamos en este caso es un iPhone, así que es del iStore, pero también está en los teléfonos de Google, Androides, una aplicación de Bible Gateway. Y está en español, y está en inglés, y está en portugués, y está en alemán, así que usted puede dar testimonio sin saber el idioma buscando el texto. Y entonces está el escrito en varias versiones y al mismo tiempo está también
la palabra hablada. Tenemos las dos cosas aquí en la Biblia. Mi esposa y yo lo escuchamos. 15. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para... Y así, después de nosotros escucharlo 2 veces, dialogamos de lo que hemos aprendido de ese capítulo y tenemos el texto también que lo podemos ver en varias versiones. Gracias, Rafael, por hablar de esta realidad, que la verdad que está en Jesús se puede encontrar en muchas formas y formatos. Bueno, vamos al siguiente pasaje. Salmo 119, versículo 105 es uno favorito de la Iglesia Adventista, que dice: lámpara es para mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces, la Biblia está compuesta por 66 libros y escrita durante más de 1500 años en 3 continentes, Asia, África y Europa, etcétera, etcétera. No, hay muchos detalles allí que no vamos a poder leer, pero que implica una complejidad grandísima. Y esta complejidad continúa. Si miramos en el slide número 7, nos damos cuenta de que la complejidad incluía la manera de escribir el texto original. Cuando Abraham, que nació en Ur de los Caldeos, en una cultura mesopotámica, entre las 2 tierras del Tigris y el Éufrates, él aprendió, si es que sabía, y yo lo dudo, ugarítico, que era un idioma silábico con miles de sílabas. Cuando Dios lo trae a emigrar al sur, a Palestina, a la tierra donde él se afincó en el pueblo de Hebrón. Dios no lo trajo a Palestina, lo trajo a Judea. Bueno, entonces los 27 letras que se usaban allí en Hebrón, que nacieron entre esta tierra y el desierto de Sinaí, en una cueva de cobre, están las primeras letras de los 27 letras. La tecnología revoluciona la forma de escritura. Y si vemos el próximo slide, vemos allí que la comparación entre tener unas tabletitas de arcilla cocida a tener unos rollos pergaminos de cuero. Y estas tecnologías en la forma fonética, en los tipos de escritura, si vemos en el lado donde dice fonética, tenemos jeroglífica, que era lo que usaban los egipcios, la silábica, que era la que tenían en Ur de los Caldeos, y la alfabética, que estaba al sur, a la tierra de Hebrón, donde lo sembró el Señor Jesús. Y esto es maravilloso, Rafael. Esta historia de la escritura conlleva una complejidad tecnológica, que no es solamente que la Biblia la podemos leer en nuestro celular o escucharla en nuestro celular, también es que si no hubiera habido esa migración del hermanito Abraham, no la tendríamos hoy porque no hubiera podido preservarse si era silábica. ¿Qué otras complicaciones hay, Rafael? Bueno, Johnny, una de las cosas que no leímos ahí es la cantidad de manuscritos, y no lo quiero señalar como complicación, sino más bien como una confirmación de las Escrituras, porque siendo un documento o la Biblia, una serie de documentos tan viejos, hay centenares y centenares y centenares, miles de documentos que confirman que el mensaje de la Escritura se transmitió en forma confiable a través de los siglos. De manera de que en los 1800, cuando Tischendorf empezó a descubrir estos manuscritos en diferentes conventos por allá en el Medio Oriente, se confirmó que los manuscritos anteriores que habíamos tenido eran confiables porque estos manuscritos que él había descubierto eran más antiguos todavía y se podía ver el origen de las escrituras mucho más cerca al tiempo en que fueron escritos y que ha sido preservado para nosotros. O sea que tenemos realmente un tesoro maravilloso en lo que hemos heredado y en confiabilidad en cuanto a la validez de las escrituras. Incluyendo el canon etíope que viene del siglo I después de Cristo. Ese canon etíope es otra manera de corroborar la fidelidad de las escrituras, porque el etíope que se fue a Etiopía después de escuchar lo que Felipe le predicó, trajo el evangelio a Etiopía, al mismo inicio.
Y este grupo viene consecutivamente desde ese mismo inicio, Rafael. Y ellos preservaron las escrituras. En un periodo guardaban el sábado y guardaban el domingo. Cuando hubo los cambios en la iglesia, guardaron los 2 días. Y ahí, esa tradición está allí en Etiopía. Y nosotros la ignoramos porque somos del oeste y somos de Europa, e ignoramos a los que tienen la piel más oscura y a los que son del África como ignorantes e insapientes. Pero ahí hay un caudal grandísimo de conocimiento. Bueno, e inspirados y motivados por el Espíritu Santo, Johnny. Eso no es cuestión de razas. Eso es la obra del Espíritu Santo con esa cultura. Y en el slide 11 vemos los 46 libros del Antiguo Testamento que ellos tienen, que son mucho más de los nuestros. Y en el slide 12 vemos los 35 libros del Nuevo Testamento, que son más que los nuestros también. Pero el punto aquí es que la Biblia es fidedigna y la Biblia está para nosotros como un testigo fiel. Y son frágiles vasos humanos. El slide 13 utilizamos palabras de Elena de White, la que ya nos dijo que solo la Biblia es la que tiene la doctrina. Aquí el autor incluye esta cita que da más textura a cómo ocurre esto. Dios se ha dignado comunicar su verdad al mundo por medio de instrumentos humanos. Y Él mismo, mediante su Santo Espíritu, hizo idóneos a los hombres y los habilitó para realizar esa obra. Guió la mente de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro. Sin embargo, a pesar de todo, es del cielo. Así que, Rafael, tú y yo a lo mejor tú eres un vaso de acero inoxidable o de plata o de oro, pues. Vasos de barro. Y así nos puede usar el Señor. Y más bien, en vez de ser una desventaja, es una ventaja y una bendición. Porque no es que nosotros estamos haciendo antropomorfismo con Dios, poniendo a Dios en la forma de los seres humanos al leer la Escritura. No, es que nosotros somos teomorfos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Teos, de Dios. Tenemos la forma, la imagen y la semejanza de la forma de Dios. Es decir, que al leer la Biblia, las diferentes características de las culturas humanas y los conflictos y las tensiones que tenemos en este libro santo y en todas las versiones y en todos los fragmentos, eso muestra el carácter, la imagen y la semejanza del carácter de Dios. Como dice Elena de White, aquí en este texto de Mensajes Selectos, tomo 1, un capítulo que yo recomiendo con mucha, ¿cuál sería? Imprimatur, con gran estima. Y bueno, Johnny, el tema de que Dios nos ha confiado a nosotros un gran tesoro, porque hemos estudiado la Biblia por muchos años. Tengo 41 años en la fe, o 42, no me acuerdo, 43, no, ya no me acuerdo, 43 en la fe. 43 años que el Señor me ha bendecido con el conocimiento de las Escrituras. Y no que estoy diciendo que he llegado a ser una persona elevada y más grande que todos los demás. Lo que estoy diciendo es que he recibido esta bendición y que la lectura de la Escritura me ha elevado a mí, me ha levantado de la ignorancia y cómo me ha salvado a mí de cometer pecados contra mi cuerpo y de meterme en problemas de todo tipo. Y entonces esto es un tesoro que Dios nos ha dado a nosotros, que nosotros necesitamos compartir con otras personas. Qué bonito sería que nosotros ahora en este trimestre, Johnny, compráramos ediciones de la Biblia, de esas que son interesantes para regalarlas a otras personas. Y bien, con este pensamiento, queridos hermanos, llegamos al final de la lección. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.